Buen día, mi nombre es Betsy Rivera y como parte de la asignación de la clase de Sociología, les presento el documental con título Violencia en Honduras versus Teorías del Delito y Desviación. Empezaré la presentación dándoles el significado o la definición de lo que es el delito. Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena. Más allá de las leyes, se conoce como un delito a toda aquella acción que resulta condenable desde un punto de vista ético o moral. En el sentido judicial, es posible distinguir entre un delito civil y un delito penal. Existe una clasificación bastante amplia de los distintos tipos de delito. Los tipos de delito se pueden caracterizar de la siguiente manera. Primero, violencia interpersonal, delito ocasional contra la propiedad, la delincuencia común, los delitos sin víctima, la delincuencia ocupacional, la delincuencia profesional, el delito de las organizaciones y la delincuencia organizada. Les brindaré una definición de lo que son cada tipo de delito. Primero está la delincuencia interpersonal. La delincuencia interpersonal es cualquier acción u omisión que cause daño físico, sexual, psicológico o emocional entre parejas, exparejas u otras relaciones interpersonales. Este tipo de violencia cuenta como característica lo que es el homicidio, las lesiones o las violaciones. En la violencia interpersonal, con una persona intenta mantener poder y control sobre la otra a través del abuso verbal, psicológico, emocional, físico y o sexual. El abuso puede ocurrir una sola vez o puede ser visto como en patrón. Después está el tipo de violencia del delito ocasional contra la propiedad. Este consiste en los robos de radios de automóviles, robos de aretes, de cadenas y otros delitos que ocurren en situaciones de descuido de la víctima. Otro ejemplo serían la emisión de cheques sin fondo, robos en tiendas, comercios y bancos, vandalismo y robo de automóviles. Los que cometen este tipo de delitos se caracterizan porque son capaces de racionalizar su propio comportamiento y no se consideran a sí mismos como verdaderos delincuentes. La delincuencia común. La delincuencia común comprende básicamente delitos contra la propiedad como robos en casas, en bancos, en comercios y la compra-venta de objetos robados. Las personas que cometen estos delitos suelen desarrollar una carrera delictiva especializada en obtener un ingreso de estos actos delictivos. En los delitos sin víctima, también denominados delitos de orden público o contra la moral pública. Como ejemplo está la prostitución, la conducta homosexual, el exhibicionismo, el consumo de drogas, las apuestas, los juegos de azar o el vagabundeo. Todos estos delitos son formalmente penados por la ley. La delincuencia ocupacional se produce cuando algunas personas utilizan su profesión u ocupación para alcanzar una forma ilegítima de determinados intereses, dando de llamar delincuencia de cuello blanco también. Forman parte de la delincuencia ocupacional los actos delictivos tales como los de fraude, el uso ilegítimo de depósito, extorsión de certificaciones fraudulentas, evasión fiscal, negligencia profesional o violaciones de derechos de propiedad intelectual. Después tenemos la delincuencia profesional. Esta consiste en que el delito se convierte en profesión en las ideas del delincuente. Las ideas se hacen en forma de motivación racional y identificación como la profesión, su estatus y el uso de conocimiento y técnica de cierto nivel de complejidad.
Después está el delito de las organizaciones. La práctica de este tipo de delito consiste en el comercio de producto inseguro, contaminación, espionaje o la práctica de ilegales para controlar el mercado. Por último, tenemos la delincuencia organizada, conocida también como crimen organizado. Este tipo de delincuencia puede combinar actividades ilícitas con actividades ilegales. Este tipo de delincuencia puede ser visto de manera positiva por algún sector de la población, ya que estos pueden de alguna forma brindarles algún beneficio a ellos. Entre los actos de delincuencia organizada se encuentra el tabaco, la protección, la prostitución, el alcoholismo, las armas, la mano de obra barata y la droga. Otro ejemplo de lo que es el crimen organizado sería el lavado de activos. Para explicar todo lo que es el delito y la desviación, existen una serie de teorías que ayudan a tener una pauta de lo que es el delito y la desviación en nuestra sociedad. La primera teoría que tenemos es la teoría de la escuela clásica. La escuela clásica de criminología data de la época de la Ilustración y su concepto principal es del delito, es de una elección racional del individuo, que las personas cometen delito cuando pueden maximizar su beneficio y pueden estar relativamente seguros que no serán castigados por dicho delito. Después está la escuela positivista. En esta teoría podemos ver que las teorías se centran en este tipo de teoría positivista. Podemos ver que esa teoría se centra en las características y causas de un prototipo de delincuencia. El comportamiento podía explicarse en términos de los impulsos o los instintos naturales del ser humano. Dentro de esa teoría tenemos lo que son las claves teóricas del positivismo. Este paradigma ha sido denominado criminología positiva por el sociólogo David Mazza y tiene tres características principales. En primer lugar, siempre parte del punto de vista que delincuentes constituyen un tipo específico de personas. Segundo, los criminólogos positivistas intentan encontrar las características que diferencian a unos delincuentes de otros. Tercero, los criminólogos positivistas entienden que la conducta del criminal está de alguna manera fuera de su control. La teoría funcionalista y las bases sociales de la desviación. Todos tenemos ciertas tendencias a pensar en la desviación como resultado de opciones o fracaso puramente personal. La conducta desviada viene en gran parte determinada por el contexto social. Hay tres razones que expliquen eso. Lo que se entiende como conducta desviada según cuáles sean las normas sociales de la sociedad en que vivimos. La desviación se define en relación con algo y estas son pautas culturales específicas que son distintas de acuerdo con cada sociedad. Solo cuando las demás lo definen, así la conducta de uno es una conducta desviada. Después está la cantidad de elaborar reglas, así como la capacidad de elaborar reglas, así como de romperlas. No está igualmente obligada con la población. La violencia en Honduras. ¿Por qué somos un país con tanta violencia? La violencia en Honduras tiene viejas raíces. Las más nuevas y gruesas raíces se pueden identificar viendo lo ocurrido en los últimos 30 años. La acumulación de riquezas y de recursos en pocas manos. La acumulación de tierras en esas mismas manos y la acumulación de poder en las instituciones del Estado en manos de esas mismas personas ha generado hoy una violencia que hoy nos parece incontrolable. En Honduras, ser joven es un factor de riesgo. Miles de hondureños menores de 30 años han perdido la vida en crímenes violentos durante los últimos años. Según el Observatorio de Violencia en Honduras, de enero del año 2010 al 2018 se registran 26.403 muertes violentas de la niñez y la juventud. El 98% de estos no sobrepasan los 30 años. Los universitarios no se escapan de esta ola de violencia. Al menos 114 jóvenes han sido asesinados durante este periodo.
Lamentablemente Honduras se ve muy frágil ante lo que es la reacción violenta de la población en ciertos casos. Un estudiante, por ejemplo, no puede estar seguro en un bus, en un autobús, que es un medio de transporte para llegar a su universidad y de regreso a su mismo hogar. No puede estar seguro porque no sabe lo que pasará durante ese periodo de su viaje, ya que no está seguro de que algún delincuente quiera que tenga como objetivo atacar ese bus donde va él. Lamentablemente en Honduras podrían asesinarte por robarte un celular, por la simple simpatía de un equipo de fútbol o la pertenencia a un partido político. Toda esta violencia y delincuencia siempre, como todo factor, tiene su raíz. Para que una persona opte a ser un delincuente, debe tener la necesidad o el deseo de adquirir dinero o algún objeto. La razón por la que ellos optan por hacer estos actos delictivos y no por trabajar, tal vez es la razón por la que la razón es que tal vez no están formados adecuadamente en su educación. Por ejemplo, una persona que no está formada educativamente se le hace muy difícil conseguir un empleo, por ejemplo. Y hay muchos